Bien, lo que le adelantábamos antes de ir a la tanda, el gobierno avanza en un proceso de redistribución de internos como parte de su estrategia para reforzar el control dentro de las cárceles y enfrentar la operación del crimen organizado. Una medida que también ha abierto interrogantes respecto de sus efectos, sus límites y las comparaciones con políticas penitenciarias aplicadas en otros países. Para analizar este escenario conversaremos con Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Felipe, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Siempre un gusto Gracias. estar acá. Gracias por acompañarnos en Pura Noticia PM. Profesor, ¿cómo analiza usted el proceso de redistribución de internos que está impulsando el gobierno? ¿Qué objetivo puede tener una medida de este tipo en materia de seguridad? Bueno, pareciera ser que constituye una medida para evitar o para avaliar hasta cierto punto el crimen organizado que se puede generar precisamente desde las cárceles a una cárcel que aparentemente tiene signos y señas de mayor seguridad para efectivamente los internos, en primer lugar. No olvidemos que dentro de las cárceles también se cometen delitos, y además para la población respecto de aquellos internos que cometen delitos hacia afuera desde las mismas cárceles. Generar un espacio en donde personas condenadas que tienen un índice de peligrosidad mucho más alto, según la clasificación de Gendarmería, podría eventualmente contribuir a evitar precisamente este tipo de situaciones, junto también con la necesaria descongestión de las cárceles del país. En especial, acá estamos hablando de la región de Valparaíso, también en la región de Arica, en donde la sobrepoblación es de un 160%, un 200% de la capacidad de la cárcel, lo cual genera además un germen criminógeno mucho mayor, precisamente por el estado el estado insalubre que además se genera a partir de esta sobrepoblación de las personas. Claro. ¿Y qué efectos concretos puede generar, trasladar y sobre todo concentrar a determinados internos en recintos penitenciarios específicos? A ver, efectivamente depende mucho de cómo se genere el orden interno dentro de estos recintos. La idea hasta cierto punto, y me imagino que debe haber algún plan integral, y esto habrá que consultarlo porque hasta ahora no ha aparecido, pero de trato y segregación precisamente de personas que pudiesen pertenecer a asociaciones delictivas afines, o sea, que hayan sido condenados, por ejemplo, en las mismas causas. Eso es una cuestión o una política que hasta ahora no ha sido particularmente desarrollada, que podría ser particularmente interesante. Ahora, eso no quiere decir que las personas que están cumpliendo penas privativas de libertad deban ser privados de otros derechos que no están contemplados en la ley. Y acá eventualmente podemos rozar con un problema. ¿Cuál es este problema? Por ejemplo, trasladar a personas de alto hospicio que tienen a su familia, a sus hijos, a sus madres, a sus señoras en alto hospicio a una cárcel en Talca. Generan un total y completo desarraigo familiar respecto de estas personas. Uno espera hasta cierto punto de que la cárcel por lo menos pueda en el fondo evitar que la persona cuando salga quiera volver a ella y en consecuencia no cometa más delitos, pero genera un desarraigo familiar y un desarraigo social de tal nivel que en el fondo termina generando un fin contrario a la resocialización. Entonces, número uno, un gran problema es alejar a personas de los centros en donde está particularmente sus familias, porque son además en un porcentaje importante personas de escasos recursos. En consecuencia, hacer viajes desde Alto Hospicio o desde la quinta región a Talca para ir a ver un día, 2 horas o 1 hora a una persona se vuelve extremadamente oneroso y también gravoso para la familia y para también las personas que están internas. En segundo lugar,
También creo que es importante entender una cuestión de las realidades de las cárceles. Si esta cárcel finalmente va a terminar igual que todas las cárceles de Chile, eh, quienes no conocen la realidad de las cárceles no saben que buena parte de la alimentación que tienen los reos, la ropa y todos los implementos no son entregados por las cárceles, sino que son entregadas por las mismas familias. Y los reos dentro de las cárceles solidariamente se tratan de ayudar para efectos de poder sobrevivir dentro de las cárceles. En consecuencia, también se estaría privando de una ayuda que el Estado de alguna forma va a tener que suplir, generando mejores condiciones para los mismos reos, porque al día de hoy las encomiendas y particularmente este subsidio que en el fondo terminan siendo las familias respecto de los reos es indudablemente un elemento de gran ayuda para economía carcelaria, por decirlo de algún modo, y para poder hacer sostenible un sistema que es casi insostenible al día de hoy. Profesor, conversamos con Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Entendemos, en teoría, porque como usted dice, no se ha entregado el plan con el que efectivamente se va a trabajar bajo esta idea de los traslados, etcétera. Si pensamos que esta estrategia lleva a Chile, a nuestro país, a tener la forma penitenciaria que tiene Nayib Bukele en El Salvador, ¿usted ve elementos concretos que permitan hablar de una aproximación a ese modelo? Porque ahí podríamos explicar quizás que no exista la necesidad, por ejemplo, de la familia para entregar la ropa, la comida, etcétera. Mira, a ver, uno ve esto desde un sentido práctico y uno dice, mira, estos criminales que están encerrados en un régimen sumamente estricto, en donde rara vez ven la luz, en donde en el fondo no tienen muchas posibilidades, tampoco ni siquiera de movimiento, interacción, como algo positivo porque son delincuentes y los delincuentes no merecen nada y en el fondo ojalá se sequen o se pudran en la cárcel. Y ese es un pensamiento práctico, social, que existe. Pero nosotros como sociedad, si estamos aspirando, y esto lo digo con mucha seriedad, a ser personas respetuosas de los derechos humanos, que se respeten los derechos humanos, yo debo decir, lamentablemente, que el Estado que castiga a personas por vulnerar los derechos humanos no puede crear un sistema como el de Bukele que vulnera los derechos humanos de los internos, porque Bukele justifica la vulneración de los derechos humanos de los internos diciendo, bueno, ellos vulneraron los derechos humanos de otras personas. Pero entonces, ¿qué hacemos con los que vulneraron los derechos humanos de sus internos? Deberíamos dejarlos juntos con ellos también. Y genera un sistema sumamente hipócrita, porque el Estado de Derecho, lamentablemente, no es para algunos, sino que es para todos. Y en ese sentido, si el plan del gobierno es asemejarse a un sistema como el de Bukele, lamentablemente nos vamos a encontrar con un Estado de Derecho que eventualmente no debería estar en condiciones de permitirse. Por lo menos en Chile. Nicaragua es distinto, lo sabemos, pero Chile sí tiene una institucionalidad fuerte, respetuosa de los derechos humanos, y no de los derechos humanos de algunos, sino que de los derechos humanos de todos. Y en ese sentido, no es posible entender este tipo de cuestiones. Porque, y de nuevo lo planteamos, o sea, ¿por qué no mandamos a estas cárceles de seguridad a los violadores de derechos humanos, por ejemplo? Que son los peores delitos que se pueden cometer en contra de una sociedad. Sin embargo, en el fondo, todos estamos velando porque las personas que están en las cárceles cumplan sus penas privativas de libertad y que sean de la forma más tranquila posible, de modo tal que puedan salir y no seguir delinquiendo. Pero, de nuevo, si nos acercamos al modelo de Bukele, esa situación va a ser verdaderamente inviable. Y lo único que vamos a hacer es tratar a seres humanos como animales, como ciudadanos de segunda o tercera categoría, pensando que tenemos nosotros el derecho de tratar a otros seres humanos como de segunda o tercera categoría porque ellos lo hicieron en algún momento. Y no sé en qué nos convierta a nosotros, genera una paradoja insoportable para la sociedad. ¿Y dónde estaría la línea entre endurecer el control penitenciario y comenzar a afectar los derechos o las garantías fundamentales de las personas presas, privadas de libertad?
Mire, lamentablemente en esto hay que invertir. O sea, si nosotros queremos meter más personas en la cárcel, porque Chile además tiene eh, una de las tasas más altas de prisionalización de Latinoamérica, junto con Estados Unidos, si nosotros queremos meter a más personas en las cárceles, tenemos que generar un sistema en donde las cárceles efectivamente sean más amplias, tengan más funcionarios y tengan más seguridad para estos efectos. Pero en el fondo, si nosotros queremos sostener un sistema como este, en donde las personas tengan que estar privadas de libertad necesariamente para efectos de dar alguna sensación de tranquilidad, efectivamente lo que tenemos que hacer es invertir y agrandar las cárceles. Pero otra experiencia que me parece que también puede ser interesante es la experiencia europea. La cárcel en algunas partes de Europa, como por ejemplo en Italia, es efectivamente una pena que cumplen las personas, pero en la medida en que van avanzando dentro del cumplimiento de las penas, hay periodos en donde estas personas quedan en libertad, pero una libertad condicional. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando las personas salen de la cárcel cumpliendo la pena y ya no tienen ninguna otra deuda, generalmente delinquen. Las tasas de reincidencia son mucho más altas, pero cuando la persona sale con la posibilidad de que si no encuentra un trabajo, de que si no se reinserta socialmente va a tener que terminar cumpliendo la pena en la cárcel, se encuentran mucho más motivados para eventualmente reinsertarse dentro de la sociedad y no cometer delitos. Y eso haría que las penas, por un lado, fueran más bajas, evita la sobrepoblación de las cárceles, en especial respecto de delitos que no son particularmente peligrosos, porque nosotros estamos hablando acá, siempre cuando hablamos de cárcel hablamos de homicidios, violaciones, ahora, bueno, tren de Aragua, ¿verdad?, tráfico de drogas, asociaciones ilícitas grandes, pero el porcentaje que ocupan estas personas en la cárcel es infinitamente menor. El mayor porcentaje de personas que se encuentran privadas de libertad son por delitos contra la propiedad, a veces incluso por delitos de supermercado, etcétera. Entonces, también tenemos que entender que hay una población muy alta de delitos que no son particularmente significativos o peligrosos, son delitos al final del día, pero no más significativos que un homicidio, por ejemplo, que eventualmente pudiesen tener un tratamiento distinto para descongestionar las cárceles y para efecto de poder hacerlo. Y eso fue algo que el gobierno del presidente Piñera vio y aplicó precisamente con el objeto de descongestionar las cárceles y poder centrarse en lo más peligroso para poder efectivamente mejorar la seguridad. Claro, pero también veíamos en las calles, no fue tan limpio el proceso de descongestionar las cárceles de esa manera, porque veíamos en las calles personas que tenían condenas bastante fuertes y no se entendía qué es lo que estaban haciendo en las calles. Por lo tanto, creo que faltó un poco de rigurosidad en ese sentido. Y ahora, si pensamos puntualmente que los reos que se están redistribuyendo, particularmente son reos que están presos respecto al crimen organizado, no estamos hablando de crímenes menores de supermercado, estamos hablando de los crímenes más importantes que tienen a nuestro país bajo un estado de falta de seguridad importante. Entonces, bajo esa premisa, ¿qué pasaría con esto de concentrar particularmente estos internos de alta peligrosidad? ¿Puede ser que termine fortaleciendo las redes criminales, aumentando los conflictos quizás dentro de los mismos penales? Esa es una verdadera posibilidad. Todo depende un poco del plan que se quiera hacer. Para efectos de efectivamente menguar esto, porque si vamos a juntar a todo el crimen organizado del país, ¿verdad?, en un solo lugar, puede que generemos la sensación contraria. Pero ojo acá, porque de nuevo, los delitos que son de poca monta, cuando estamos hablando de delitos de hurto, pero de personas que son generalmente meteros, ¿verdad?, ¿no? Generan un atosigamiento de los recintos penitenciarios que pudiésemos eventualmente ocupar precisamente para estos delitos y generar una seguridad mayor dentro de la misma zona y, por ejemplo, mantenerlos separados. Entonces, yo concuerdo contigo, sobre todo en el hecho de que hay ciertos delitos que nos tienen en vela. Y el crimen organizado, particularmente en los últimos 7 años, es efectivamente algo que hay que intervenir de un modo distinto.
Pero para eso también tenemos que hacer intervenciones estratégicas y poder determinar qué es lo importante de lo accesorio, que eventualmente nosotros podemos tolerar versus lo que no podemos tolerar y generar efectivamente un espacio en donde se junte todo el crimen organizado. Si no tienen un plan de intervención concreto respecto a esto, la verdad de las cosas es que va a terminar siendo más criminógeno que mantenerlo a todos cerrados. Ahora tengo otra pregunta que en el fondo voy a hacer dos preguntas en una. Hablamos con Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Chile, hemos estado hablando de la cárcel La Laguna de Talca particularmente, pero Chile en general tiene la infraestructura y las condiciones necesarias para implementar este tipo de segregación más estricta de los internos según su peligrosidad o vínculo con organizaciones criminales o crímenes menores. Y la segunda pregunta es, ¿Gendarmería está en condiciones de enfrentar este tipo de cárceles y segregación? No y no. Valparaíso, por ejemplo, en términos generales, tiene una sobrepoblación del 195%. En Atacama es del 219%. En Limache es 265% de sobrepoblación. Quillota, 223% de sobrepoblación. Los Andes, 217%. San Antonio, 214%. Solo en la quinta región. Entonces, si nosotros nos preguntamos que hay cárcel en Valparaíso, hay cárcel en Quillota, hay cárcel en Limache, hay cárcel en Casablanca, hay cárcel en San Felipe, la verdad de las cosas es que lamentablemente no contamos con la infraestructura necesaria para poder soportar toda la cantidad de población carcelaria que efectivamente tenemos. Y en segundo lugar, Gendarmería, que yo creo que es una de las labores más complejas que uno puede tener. La tasa de suicidio de los gendarmes es abrumadora para estos efectos. La verdad de las cosas es que creo que no tiene la preparación, pero tampoco tiene la dotación necesaria para esto, porque además Gendarmería siempre ha sido tratada como una institución menor, de segunda categoría, claro, si se quiere ver de alguna forma. Entonces tampoco tienen el nivel de preparación lamentablemente que se requiere para poder tener funcionarios que puedan lidiar con estas situaciones. Y por otra parte, tampoco se preocupan de poder generar estas políticas, porque las personas que llenan estos cargos históricamente han sido personas que no llegan ahí porque quieren estar ahí, sino que en el fondo no tienen un plan de continuidad para la institución propiamente tal, llegan ahí porque están ocupando un cargo alto simplemente. Sí, qué importante, sobre todo ahora que justamente se está hablando, por ejemplo, de fortalecer la institución de carabineros mediante aumentar a los chicos que quieran postular a carabineros, pero de gendarmería no se habla, siendo que efectivamente es una institución que cumple un rol tremendamente importante para nosotros, finalmente para la seguridad que estamos pidiendo todos. Sí. Felipe, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sé que quedan muchos temas pendientes respecto a esto, pero ya el tiempo se nos agota. Muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. De nuevo por la invitación, las veces que sea necesario, por favor. Nosotros como universidad estamos muy contentos de participar en toda esta instancia, porque creo que también es importante que la intervención de los académicos pueda aportar en algo también a la información que ustedes también en el fondo se preocupan de entregar a la sociedad. Así que de verdad, muchas gracias por la invitación. Totalmente de acuerdo con usted. Gracias, Felipe González, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Que tenga buenas noches. Que tengan buenas noches todos. Gracias.